de buen contenido. Buenos días a esta multitud que nos acoge. Gracias por estar aquí. Gracias sobre todo a Nicolás y a Antonio por organizar este encuentro. Bueno, creo que, claro, no estoy seguro, que Nico se olvidó de mi pequeño antropofobia, muy delesiano y muy lacaniano sobre la inteligencia artificial. Bueno, tiene quizás mucho que ver con lo que voy a intentar contar hoy. Me pasó antes, ayer o ayer, como le pasó una cosa que no conocéis, hay una apuesta, cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias a Leonard Cohen en el 2011, empezó diciendo, bueno, llevaba 30 días preparando la tesis y después lo quería todo para contar sobre una historia. Entonces me pasó un poco esto. Llevaba 8.000 apuntes de Deleuze, en parte por culpa de Nico y el seminario sobre el cine de este invierno, y lo tiene todo. Y hice otra cosa más personal y más distinta. A ver, bueno, una primera cuestión, o dos. Para mí, Deleuze fue siempre el colmo del sentido común. Por eso no entendía bien ayer esta decisión. O sea, después de mi madre, Deleuze, hablando del sentido real, muy sencillo. Yo venía de Heidegger, entonces Lacan y Deleuze, que no los considero hermanos, un tema por otro día, dos pensadores en paralelo, jurarían que se puede encontrar por cada concepto clave que amemos de Deleuze uno equivalente en Lacan. Os había la apuesta para esta tarde. Pues me parecía que no sé cómo de sentido común, que es lo más delirante del sentido, ¿no? El sentido real. Por eso no entiendo bien algunos comentarios sobre Deleuze. Por supuesto, gusta o no gusta, fascina o no fascina, que sea difícil. Bueno, también es difícil. Odié durante años, digamos, la moda de Deleuze y las palabras claves, unos y otros, pero después, cuando un día he sido Herrera, no sé por qué, ya cansado de la onda, y es una onda que no paraba, dije, venga, vamos allá, porque no sé ni existía Isidro Herrera, el editor de AM, y dijo, venga, léete esto. Me dejó diálogos y yo se lo pude devolver, estaba tan subrayado que tuve que comprar otro libro. Y desde entonces sigo con él, con mis máximos, mis menos, bueno, por lo menos como aliado, como decía ayer Antonio. A ver, parto de una impresión de estos días. La gesticulación fascistoide de la autora de los mezclando niños muertos en Palestina con la Liga de Fútbol y no sé qué cortados de Eurovisión y cualquier tipo de cosa. También una gesticulación agresiva, ansiosa, hipercomunicativa, que es un poco la forma del fascismo habitual, que es la tituladora perfecta para mezclarlo todo y que todo no sea indiferente. Hablo de estas cosas que odiaba Deleuze, entretener a los que esperan. A los que esperan que el advenimiento de Dios, la quinta parusía de Jesucristo, no. A los que esperan que lo que espera siga. A los que esperan que no ocurra nada. A los que esperan que el apartamiento continuo, que es esta cultura asquerosa en la cual vivimos, siga perpetuamente como todo reino de anticristo en la tierra. Entonces, esta voluntad cultural de esta secta terrible en la cual vivimos por organizar la diferencia. Explica el drama de Gaza y mil cosas más. Este holocausto serial de todo lo que sea vida, creencias, singularidad, independencia, este coma moral en el cual vivimos. Todo esto que odiaba desde que le conozco. Cuando leí después de diálogos, conversaciones, un libro precioso que acabo de postar a mi amigo Nacho, donde está el famoso texto de los escritos de las sociedades de control, volví a encontrar lo mismo, una pasión por lo real profundamente filosófica y una intransigencia política propia, ambas caras de un filósofo absoluto, como es Deleuze, como es Lacan, como es quizás Sartre, como es quizás Ortega, desde luego Badiou y Agamben. Ayer leí, todo esto parece que pasó ayer leí una cosa donde se empleaba la siguiente frase. ¿A qué temperatura arden los niños? Una cosa total de Edward Curtin en una revista llamada Brownstone. Un texto terrible sobre la voluntad estadounidense de quemarlo todo, lo que es un tipo
niños, incluidos. Se contaba, por ejemplo, este texto como viendo no sé qué documental, Martin Luther King, un hombre tan apacible y tan pacífico, se indigna y de repente está contagiado de violencia. Lo suicida. Un texto que me encantaría leer, creo. El ya digo, es para mí el colmo del sentido común, todo el sentido común, una cosa bastante loca, bastante descifrable a veces, con una relación directa, al menos con una especie de etología negativa, el desierto, la soledad. Ya me diréis, ¿quién que no sea un solitario ve tantas películas? Es decir, es una cosa de solitarios, bueno, de profesionales, de no sé qué, pero en principio de solitarios. Entonces, ya digo, el colmo del sentido real. Y claro, por ejemplo, tenéis en la página 39 y en la página 107 del pliegue, incluso en la índice barroco, dos frases preciosas que suelta así como si nada, de Deleuze sobre la relación entre la mónada y el Dasein. El Dasein, o sea, a partir de vosotros y yo, a partir de nosotros. La mónada, este objeto visto como mónada, no necesita ventanas, no tiene ventanas porque continuamente rebrota desde su fondo sombrío. Esta relación de Deleuze con un fondo sombrío que adviene continuamente a lo vivo, a lo abierto, a la singularidad, a un rostro, esto también tiene un rostro, es muy propio de Deleuze y lo entronca directamente por encima de Kant con personajes como Leibniz, algunas cosas de la Edad Media, por supuesto Nietzsche, etc. Parte 2 de esta bendita charla. ¿Para qué vamos al cine? A, nadie lo sabe. B, para escaparnos, los organizados, que mamá, papá, la mujer, las niñas, los niños, los colegas no nos encuentren, la ley del móvil. C, para comprobar, para ponerle la prueba del 10 a algo que cita Lacan en la página 68 del seminario 100 de Ética del Psicoanálisis, que es lo siguiente: no hay sujeto que no esté movido por una alucinación fundamental. Alucinación fundamental, sin la cual ni siquiera se organiza su sistema perceptivo. Todos estamos guiados, pues el más tonto del barrio, como por ejemplo yo, una alucinación fundamental, y sin eso nada tiene sentido. Entonces, Deleuze es otro autor de la alucinación fundamental, y todas las películas que ve, todos los monstruajes que hace con las películas que ve, montajes monstruosos, etc., pues son producto de esta alucinación fundamental con la cual un solitario en una relación directa siempre. Y en cierto modo todas las películas son la misma, la reconoces y no la reconoces, cuando habla de Mazarín, etc. ¿Qué es el cine y qué es el arte? Lo que nos parte, aquello que divide el día, que establece un antes y un después. ¿Qué es una película que solo da lugar a una reflexión? Bueno, pues una reflexión brutal de que fue solamente esos minutos que participan destinamente con la locutora de 24 horas. ¿Qué es una película memorable? Pues a mí no te ha partido la vida, te ha partido la cara, te ha partido el canon, sino que es nada. Por eso hay películas que recordamos, que ni siquiera recordamos el título después de 30 años. Jamás olvidarnos aquello, aunque no entendemos prácticamente nada. Todos los dos tomos del cine, las dos entrevistas o tres que hay en conversaciones sobre el cine de Deleuze están con distintas palabras guiadas por esta revisitación a la alucinación fundamental que nos guía. Y con ello, la pasión por una figura común del cual el cine da cuenta. Curiosamente, el cine que nace cuando en la vida moderna se adelgaza, sin una temible restricción de las vidas, de la experiencia de Villa Benjamin, el cine no tiene nace. Ahí es posible y es necesario este desdoblamiento que el cine es, que la televisión es, que los medios son, cuando de alguna manera hemos perdido la vida, la existencia que existía, la relación con el afuera que estaba dentro, etc. Solo a partir de esto, el cine se vuelve, las películas, el cine se vuelve fundamental y de alguna manera es parte de esto. Y es parte de esto para buscar en múltiples películas muy distintas, en cine en general, una confirmación, os decía, de esta realidad última y primera de lo espectral, de esta consistencia
ontológicamente imposible de lo real, como la cosa más difícil del mundo, más alejada del mundo, más improbable y difícil de demostrar en el mundo. Cuando la página 156, por poco de Pegui, Deleuze habla de lo internal, se refiere a esto, algo que no es ni lo eterno ni lo temporal, sino una especie de registro infranalógico de las cosas, una especie de alta indefinición, valga la paradoja, que encontramos en múltiples películas, al menos vistas y oídas con la percepción extrasensorial que un solitario tiene. Un solitario que tenemos que ser cuando estamos como seres morales absolutamente aislados frente a una cosa. Que no tiene razón Nicolás en su texto, ayer, cuando dice que no es para nada crucial lo narrativo y contar una historia, sino más bien diría partes del punto de esa historia. Cómo esa historia, que a lo mejor no es la historia, que a lo mejor no se entiende, que a lo mejor no es apasionante, nos parte, nos hiere. Establece una incisión en nuestra entidad singular, siempre un poco policial, ¿no? Siempre un poco monstruosa. El cine es una manera de reencontrarnos con una zona de indefinición, donde lo personal coincide con lo impersonal, lo individual con lo preindividual, el hombre con las bestias, los monstruos y los animales, un mundo anterior al hombre, dice en la página 122 de Deleuze. Y por eso subsiste el cine, de todas las trampas, todas las dificultades empresariales, culturales, sobre todo la trampa inmensa del éxito, las ventas principales en todos los campos, también en el campo del cine. O sea, el cine como máquina para actualizar nuestra nostalgia, es decir, hacerla más violenta, calmarla. Una y otra vez, buscar o lograr ese impacto sensitivo, página 122 del primer volumen del cine, que nos ahorra el tedio de ninguna historia más que escuchar. Fijaros qué palabra emplea Deleuze para hablar de esa epifanía cinematográfica. Alba de nosotros mismos, alba de nosotros mismos. Caos irisado, por ahí, no, aquí no creo. O sea, un advenimiento luminoso de lo nocturno, un fin del decreto que tiene la noche, una interrupción momentánea menos del eclipse de todo lo nocturno, que es un poco el ABC de nuestra feroz ilustración. A mí, desde siempre, también escuchando cómo había visto películas que yo no he visto, que había visto de otro modo, películas que nunca entendí. Una buena película borra el cine. Una buena película borra la historia del cine. Una buena película borra la sala. Una película te envuelve, te captura, te violenta, te invade y por lo tanto el mundo se interrumpe, la flora se interrumpe. No estás viendo una película, estás viviendo de otro modo. Esto a través de Bresson, de Pasolini, de Losey, de Buñuel, de Herzog, de Godard. Por ejemplo, fijaros en una cosa que no menciona, que creo que no menciona Deleuze, que menciona muchísimas, para gusto de Nicolás y un servidor un poco demasiadas, una cosa que se llama Polústano, una cosa clandestina, que no todo lo importante. Polústano, de Sergei Noditz del año 2010. Polústano es de cantar a Nico porque no cuenta nada, no tiene ninguna historia, es más, no hay ni personajes. La vez que lo presenté a la peor película del mundo, esta, Polústano, en público, además la presenté como la peor película del mundo, un poco afligido, porque mis dos compañeros de enseñanza habían dicho que era horrible y cómo se me ocurría inatrasable como esto, pues una de las discusiones fue si en Polústano había actores de ultimísima generación, o eran escenas rodadas en una estación de tren entre Moscú y San Petersburgo. Es la historia de la humanidad que espera, pero no como espera, según la locutora de 24 horas, a que no pase nada, a que no ocurra nada, a que nuestra estupidez se confirme, sino que esperan el advenimiento de algo. Una humanidad agotada, de distintas edades, bellísima en su agotamiento, tan agotada, tan cansada, tan rendida. La renuncia es muy importante en Deleuze también.
condición tan rendida que cuando pasa el tren nadie se levanta, cuando se queda dormido. Bueno, lo recomiendo obviamente, creo que le fascinaría a Deleuze, y si no la conoce, que conocerá seguro le gustará a Nico. Cuando ocurre algo así, pues ocurre lo que algunos pensamos, que todos los clichés se interrumpen, una fuerza de resistencia a la infamia que nos rodea se olvida incluso de la infamia, conoce tal nivel de elevación, de euforia, digamos, euforia afirmativa que hasta se olvida de la infamia y por fin estamos a solas con algo que interrumpe nuestro fascismo, el comentario social e identitario. Algo singular que genera una actividad en la sala, aunque no nos hablemos ni aunque les cueste difícil articular las palabras. Estos días, de casualidad, vi una cosa que también recomiendo que se llama El Sembrador, que le encantaría a Deleuze, creo que El Sembrador es una película mexicana, un documental mexicano del año 2018, de Melissa Elizondo, tiene, a mi gusto, sus dudas ideológicas y estéticas, como todo, yo como vosotros, pero es una joya. Y hay varios momentos incontables, literalmente incontables, que paran el tiempo. No es nada, es que acabar una niña, un niño, bueno, os decía, no me gustaba Deleuze, no me gustaba sobre todo lo que decían. Por ejemplo, yo y mi patología, que vamos más o menos juntos, tiene buena relación con los puntos, que cierto Deleuze odia, con los sólidos, que Deleuze odia. Nunca entendí muy bien, tampoco ayer en la preciosa charla de Milagros, qué es esto de la desterritorialización. Cuando, por otra parte, Deleuze insiste en que el absoluto es un absoluto local. Nunca entendí muy bien eso, pero bueno, a pesar de eso, ya digo, entré por la puerta de atrás en Deleuze, entre un personaje mucho menos ilustrado y francés que Foucault, me interesa también de su historia. Encontré un hombre que es capaz de decir sin pestañear y sin vergüenza, a pesar de su ateísmo o misticismo o lo que sea, que la música del arte no es la única cosa en este mundo destinada a combatir desesperadamente la separación entre lo sagrado y lo profano, que es un poco la lección de nuestra cultura, de nuestra cultura criminal. Me fascinó siempre esta voluntad de leer por maltratar el cliché, si uno es un creador, si uno simplemente es, un hijo de puta, una madre, pues lo que sea, no sacar el cliché, volver a un punto cero, volver a una zona de su desarrollo, donde uno convive con lo peor. Y por lo tanto, ayer en la exposición de Antonio Rivera, claro, no conozco la crítica de francés, creo que hablando de moderna, porque ya ha cambiado para que no salga. Pero no hay tal redención. Deleuze siempre ha hablado de una redención, sin pronunciar la palabra, que consiste en dejar ser a la cosa en su perdición. Y esto es el cine. Una historia que vuelve a la no historia de la humanidad. Una salvación que vuelve a la perdición que es la humanidad. Cuando repite 100 veces Deleuze que la industria conserva, añadir un conservante que altera lo original y que lo hace ya ilocalizable, yo que no tomo libremente, que no es ni jamón, ni yo, ni puñetas, y que el arte conserva, dejando ser la actitud de las cosas, no está bromeando, está diciendo una cosa muy simple que mi madre entendería con un lenguaje ligeramente cambiado. Cuando Deleuze insiste en que por lo mismo nómadas son los que son fieles a una región central que no va en ningún sitio, está hablando con el más delirante sentido común, nada más. Y cuando Deleuze, viendo cine, o hablando de cine, o hablando de cualquier cosa, siempre tiene en mente una sensación que está regida por una alucinación fundamental, por lo tanto, una sensación liberada de la opinión, por lo tanto, una sensación compuesta con el calor indescriptible de un Sáhara, pues está también hablando de algo, a 1000 años luz de Hume, por cierto, hablando de algo muy común, que es el patrimonio y la riqueza de la humanidad más pura. Toda esta lógica cinematográfica de Deleuze, que nunca ha dejado de ser cinematográfica, incluso mucho antes de hablar precisamente de cine. ¿Por qué? Porque
la lógica, la ontológica de Deleuze siempre ha estado guiada por una especie de absoluto sensible que lleva a la superficie en toda profundidad. Toda esta lógica pues tiene mucho que ver con la voluntad de recuperar un esencialismo de lo occidental, un esencialismo de lo inesencial. Fijaros lo que dice una y otra vez siguiendo a los estoicos, una nebulosa, una constelación de pensadores, de locos, que siempre interesó mucho a Deleuze. La tarea ética es convertir cada accidente que queda en nosotros en un monumento duradero. Este es el Dios de Deleuze, me parece. Vivimos en un orden cultural monstruosamente estival, que tiene que vivir el verano en cualquier mes, en cualquier semana, siempre en diciembre. De ahí posiblemente parte de los delirios de cambio climático. Como vivimos en un ambiente climatizado, el exterior es terrible y siempre está al borde del colapso. Fijaros que este sistema de represión por diversidad que adelanta genialmente Deleuze en ese texto, en Post-Scriptum, que es un maravilloso texto, quizás a años luz del antidipo, que dibuja, quizás siguiendo a cierto al autor de la... Bueno, siguiendo a algunos quizás autores de la Escuela de Frankfurt, aparte de Foucault, cuando adelanta un sistema de control de geometría variable, un sistema de represión, de control, de dictado, que se parece más a la serpiente que al topo, de geometría variable, de ala cambiable, que funciona por la diversidad, un sistema de represión que funciona mucho más con la tabla de surf que se te sirve para que cabalgues tus olas y con previsiones marginales. Insiste Deleuze en este texto precioso. El peligro no es rompeolas, que ha pasado de moda, sino la tabla de surf. Y cuando Deleuze reivindica en este texto precioso la serpiente como figura ontológica de la resistencia, es decir, un animal capaz de ser más veloz que la tabla de surf, como te das cuenta, te ha mordido, y mucho más lento que cualquier móvil, que cualquier cosa que se mueva, hasta el punto de desaparecer en la hierba. Pues se está hablando muy en serio en contra de un sistema ya entonces, por la derecha y por la izquierda, socialdemócrata, que es caracterizado así en la página 109 de que es la filosofía. Cuando la socialdemocracia no ha dado la orden de disparar, una vez que la miseria amenazará con salir de su voto. Este orden cultural y social, más maternal que paternal, por decirlo así, más juvenil que senil, más loco que austero, más incluso católico que protestante, diríamos, este orden social y cultural en el que vivimos actualmente, lo que están achacando a Palestina, que viene en cierto modo, al menos en las formas del mayo francés, como el cual coquetea el Deleuze, el activismo, después dije todas sus andaladas contra él en estos textos tardíos de los años finales de los 80 de los 90. ¿Cuáles, quizás, por hacer honor a mi título, uno pone los títulos mucho antes de hacer la charla, entonces, escuché bien, el título como pueda, ¿cuáles quizás los límites ontológicos, de Deleuze que a uno le incomodan a veces un poquito? Creo que, a diferencia de quizás, fijaros, de Badiou, tan distinto a Deleuze, y de Agamben, tan distinto a Badiou, creo que Deleuze aún sigue siendo un poquito a veces demasiado proceso, un poquito a veces demasiado ilustrado, con problemas con reconocerle a la tiniebla una entidad sustantiva, digamos, teológica. Sí, al negro, como si le faltara fundido en negro en esta clandestinidad que ama Deleuze. ¿Sabéis que Deleuze continuamente predica para subsistir? No para vencer nada, sino simplemente para sobrevivir. Le dedican la genética, la serenidad, la cólera y la serenidad. Y creo que de alguna manera a la serenidad de Deleuze le faltó siempre, no tanto como a Foucault, pero le faltó algo de una buena relación con la tiniebla. Esta que quizás Virilio tiene, por cierto, quizás el ateo Badiou, quizás el agnóstico monoteísta. Lo digo porque
toda esta contraposición entre la hierba y el árbol, Kleist contra Goethe, la manada a la masa, lo químico, lo mecánico, etcétera, etcétera, que ya sé que no es una contraposición dual, no es una articulación mucho más compleja, es un poco dudosa. ¿Qué tengo yo contra los árboles? Nada. Son como yo y como yo. Una floración, un ramaje que crece de lo más oscuro e impenetrable. Fijaros en la frase de Nietzsche, y yo creo que me gustaría ver esto. El árbol siente sus raíces mucho más de lo que podría pensar. Entonces, me parece a mí que Deleuze tiene algún problema con el reposo del negro, el reposo de las tinieblas, el dios de los nocturnos. Lo digo por sus ironías sobre el expresionismo en la página 165-168 de este primer volumen, por cierto, el único que he conocido, sus ironías sobre la fotografía en la página 117 de este primer volumen, sus pocas palabras, pocas atenciones, pocos entusiasmos con Debord, con la relación con España, no, es curioso, cuando Deleuze, por otra parte, cita muy bien a Ortega en el libro sobre barroco y Leibniz, su relación larga con Modieu, su nula relación con Simón Weil, qué curioso, su relación compleja con Benjamin, ninguna con Baudrillard, un autor que hay que leer, un profeta de la barbarie que venía, 80 ya, sin que nos enterásemos nosotros como buena vanguardia ciega que somos. Entonces ya digo, para armar las serpientes que debemos ser, para poder hacer la infamia, como esto. O sea, para adquirir una velocidad que recupere el ser lento que somos, creo que a Deleuze a veces le podría, quizás, faltar algo. Es un admirador de comunión diaria de Deleuze, soy devoto, por fin de principio. Pero me parece que podría faltarle algún giro. Como si, ya termino, esto conecta con algún momento de la tarde de ayer, como si Deleuze estuviese quizás demasiado cerca todavía del estoicismo de Hegel, y esto le impidiese descender a la teología negativa de Nietzsche, su eterno retorno, con lo cual siempre ha tenido problemas. Pero claro, sin eterno retorno, sin regreso, algo profundamente estúpido, cargado de estupor, cargado de la pasión de la especie, ¿cómo es posible la fórmula mágica que reúna un mismo individualismo? ¿Cómo? No lo veo. Tres cositas y ya acabo. Una, de la chefa de ayer de Milagros. El gesto involuntario, yo vengo aquí con la intención, voy a los cumpleaños de Milagros con la intención, pero mi gesto al final resulta que no se corresponde con esto. El gesto involuntario como la sombra que se le contagia, como signo de lo que somos. De esta variación impersonal de las personalidades, de esta variación preindividual de los individuos. Esto lo ha teorizado Deleuze suficientemente. Y después, dos cositas más. Al comienzo del capítulo dedicado a Foucault en Conversaciones, en ese libro, Deleuze hacía algunas reflexiones muy prudentes y muy piadosas y muy un poco apenadas sobre la incapacidad de Foucault para escapar de un cara a cara con el poder y volver a una vida que ya no tiene ni que preocuparse con el poder. Creo que también le costó un poco esto a Deleuze. Le costó un poco volver a una ontoteología que ya no tenga que preocuparse del poder. Y si de ser así, esta pequeña sospecha mía hacia un hombre que amo, sin el cual no sería lo que soy, sea lo que sea, quizás tiene razón en Conversaciones de Deleuze cuando dice que hubo demasiados momentos en los cuales él mismo no fue suficientemente sobrio y se dejó arrastrar por una alegría quizás un poco demasiado fácil y demasiado conectada con lo que circulaba. Lo dejo aquí. Muchas gracias por estar.